No estás leyendo despacio. Y tampoco estás leyendo mal, al menos no de la forma en que imaginas. Lo que está ocurriendo es algo más silencioso y más profundo, algo que casi nadie percibe. Existe un patrón invisible en la forma en que lees, un patrón que parece natural, lógico, incluso inteligente, pero que, en la práctica, está saboteando la manera en que tu cerebro absorbe la información. Empiezas un libro con intención en enfoque, curiosidad, pero unas páginas después, algo cambia. La mente comienza a divagar en las palabras, siguen pasando por tus ojos, pero ya no están siendo procesadas de la misma manera. Y lo más curioso es que incluso cuando terminas el capítulo, o incluso el libro completo, queda una sensación extraña, como si hubieras estado allí, pero no realmente presente, como si hubieras consumido, pero no absorbido. Y esto no sucede porque seas distraído, ni porque te falte disciplina. La neurociencia ya ha mostrado algo incómodo sobre esto. El cerebro humano no fue diseñado para absorber información de forma lineal y continua, como lo hacemos al leer página tras página. Funciona por anticipación, por patrones, por conexiones invisibles que ocurren incluso antes de la comprensión consciente. Y cuando ignoras esto, obligas a tu cerebro a operar en contra de su propia arquitectura. Por eso lees, y olvidas lees, y no conectas. Lees, pero no transformas eso en conocimiento real. Ahora, aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Existe una forma de lectura que no comienza con palabras. Comienza con el cerebro, una técnica basada en cómo la mente realmente organiza la información, y no en cómo nos enseñaron a leer en la escuela. Una técnica que activa diferentes regiones del cerebro, reduce la carga cognitiva y crea un tipo de comprensión que no depende del esfuerzo constante. Se llama escaneo cerebral. Y cuando entiendes esto, algo cambia, no en la velocidad con la que lees, sino en la forma en que percibes, organizas y retienes lo que lees. Eso es exactamente lo que permite que algunas personas lean un libro por semana, sin sentir que están corriendo contra el tiempo. No están leyendo más rápido, están leyendo de acuerdo con el cerebro. Existe una idea muy aceptada, casi nunca cuestionada, la de que leer bien significa leer despacio, línea por línea, palabra por palabra, como si cada frase tuviera que ser absorbida con el mismo peso. Parece lógico. Pero es exactamente eso lo que te está frenando, porque este modelo no fue creado con base en el funcionamiento del cerebro, fue creado para el control, la estandarización y la educación básica. Y cuando intentas aplicar este patrón rígido a una mente que no funciona de forma lineal, algo empieza a romperse. La neurociencia llama esto sobrecarga cognitiva. Según la Cognitive Load Theory, propuesta por John Sweller, el cerebro tiene una capacidad limitada de procesamiento consciente. Cuando intentas dar atención total a cada palabra, a cada frase, superas ese límite rápidamente. Y cuando eso ocurre, el cerebro reacciona de una forma muy específica. Sigue leyendo, pero reduce la profundidad del procesamiento. Es decir, ves las palabras, pero no integras el significado. Por eso llegas al final de una página y te das cuenta de que no recuerdas lo que acabas de leer. No es falta de concentración, es esfuerzo mal dirigido. Ahora, existe un segundo mecanismo aún más silencioso, llamado atención selectiva. Tu cerebro no procesa todo lo que ve filtra en el estudio. Clásico de Simon Sichebris, conocido como el experimento del gorila invisible, mostró algo inquietante cuando la atención está enfocada en una tarea específica. El cerebro ignora información evidente, incluso si está justo delante de tus ojos. Cuando lees de forma rígida y lineal, tu atención queda atrapada en la decodificación de las palabras, y no en la construcción del significado. Estás ocupado leyendo, pero no estás realmente comprendiendo. Ahora observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces has releído la misma línea? No porque fuera difícil, sino porque te diste cuenta de que solo estabas pasando por ella. Ese es el punto exacto donde el sistema falla, porque la lectura tradicional asume que la comprensión viene después de la exposición. Pero el cerebro funciona al contrario, necesita contexto primero.
para poder interpretar después sin contexto. Cada frase se convierte en un esfuerzo aislado, y el esfuerzo aislado no se convierte en memoria. La investigación sobre la memoria, iniciada por Hermann Ebbinghaus, ya mostraba esto en el siglo XIX. La famosa curva del olvido revela que, sin estructura o asociación, la mayor parte de la información se pierde en pocas horas. Es decir, el problema no es que olvides rápido, es que tu cerebro nunca llegó a registrar esa información como algo relevante. Y aquí está la parte más incómoda. Cuanto más fuerzas este modelo tradicional, más entra el cerebro en modo de ahorro de energía. Reduce el compromiso, disminuye la atención real y convierte la lectura en un proceso automático. Sigues pasando páginas, pero internamente ya te desconectaste. Esto crea un ciclo invisible en lees más despacio, intentando compensar. Pero cuanto más desaceleras, más sobrecargas el sistema, y cuanto más sobrecargas, menos retiene, hasta que la lectura empieza a sentirse pesada, cansada, casi como una obligación, pero no es el libro. Nunca lo fue, es el patrón de intentar alimentar al cerebro con información, sin antes preparar el terreno donde esa información será organizada. Y es exactamente aquí donde algo cambia, porque existe una forma completamente diferente de abordar la lectura, una forma que no comienza con la comprensión, ni con el esfuerzo, sino con algo mucho más sutil: anticipación. El cerebro no fue hecho para absorber lo que ya está viendo, fue hecho para predecir lo que está a punto de ver. Y cuando activas este mecanismo, la lectura deja de ser un proceso pesado y se vuelve casi inevitable. Eso es lo que explora la técnica de escaneo cerebral. Pero para entender esto, primero necesitas abandonar la idea de que leer bien es leer palabra por palabra, porque el verdadero procesamiento ocurre antes de que la lectura comience. Si observas con atención, te darás cuenta de que el cerebro nunca empieza desde cero. Incluso antes de leer la primera frase, algo ya está ocurriendo silenciosamente. El cerebro está intentando predecir. Esto no es una metáfora, es un principio central de la neurociencia moderna llamado procesamiento predictivo. Investigadores como Carol Friston muestran que el cerebro funciona como un sistema de anticipación constante, creando modelos internos de lo que espera encontrar. En otras palabras, no lees primero para luego entender. Entiendes mejor cuando ya tienes una idea de lo que estás a punto de leer. Y eso es exactamente lo que la lectura tradicional ignora. Te lanza directamente a la información, sin permitir que el cerebro construya un mapa sin mapa. Cada frase se convierte en un esfuerzo aislado, pero cuando el cerebro anticipa, no necesita procesarlo todo desde cero. Simplemente confirma o ajusta. Integran esto, reduce drásticamente la carga cognitiva. Y aquí entra un concepto fundamental llamado priming. El priming es cuando el cerebro es preparado previamente para reconocer patrones con mayor facilidad. Estudios en psicología cognitiva muestran que, cuando eres expuesto a un tema antes de la lectura detallada, tu velocidad de comprensión aumenta. Y también tu retención, no porque te hayas vuelto más inteligente, sino porque tu cerebro ya estaba activado. Ahora piensa esto aplicado a la lectura. Sí, antes de leer un capítulo, recorres rápidamente los títulos, subtítulos, palabras clave, imágenes, estructura. Algo sucede. El cerebro comienza a construir un esquema invisible, una especie de mapa mental preliminar, y cuando vuelves a leer de forma más profunda, las palabras ya no son nuevas. Encuentran un lugar donde encajar. Este proceso se refuerza con otro sistema esencial, el hipocampo. Responsable de la formación de memoria, el hipocampo no almacena información aislada, conecta, asocia. Organiza los datos en redes. Cuando lees, sin contexto, el hipocampo recibe fragmentos sueltos, difíciles de conectar, fáciles de olvidar. Pero cuando existe una estructura previa, cada nueva información activa conexiones existentes. Esto aumenta la retención y reduce el esfuerzo. Ahora, observa cómo esto
cambia completamente la lógica. La lectura deja de ser una línea y pasa a ser una red. Ya no se trata de avanzar página por página. Se trata de construir un campo de comprensión y luego llenar ese campo. Y esto ya ha sido observado en estudios de seguimiento ocular. Las investigaciones muestran que los lectores experimentados no siguen una línea perfectamente recta. Los ojos saltan, escanean, regresan, porque el cerebro busca patrones, no palabras aisladas. Esto nos lleva al punto central, el llamado escaneo cerebral. No es una técnica de lectura rápida en el sentido superficial. Es una forma de alinear la lectura con el funcionamiento natural del cerebro primero. Escaneas sin la obligación de entender todo. Solo recoges señales en estructura, temas en dirección, después. Lees pero ahora con el cerebro preparado y eso lo cambia todo, porque el esfuerzo disminuye en la fluidez, aumenta. Y la comprensión deja de ser forzada y se vuelve orgánica. Ahora, hay un detalle aún más interesante. Cuando combinas este proceso con la repetición espaciada, un concepto estudiado desde Ebbinghaus, el cerebro refuerza estas conexiones con el tiempo, no mediante repetición masiva, sino mediante revisión estratégica. No necesitas leer mejor una vez, necesitas permitir que el cerebro reconozca patrones a lo largo de múltiples exposiciones, y eso es lo que crea una retención real. Ahora, observa el cambio. Leer profundamente desde el inicio no aumenta la comprensión, de hecho, la dificultan porque exige procesamiento máximo, sin una base estructural. Pero cuando primero aceptas ver sin entender completamente, el cerebro gana libertad para organizar, y cuando organiza, entender deja de ser difícil y se vuelve inevitable. Esto rompe completamente la lógica enseñada desde la escuela, pero está mucho más cerca de cómo realmente funciona el cerebro, y eso es exactamente lo que permite que algunas personas avancen por libros enteros, sin sentir ese peso constante. No están leyendo más rápido, están leyendo con el cerebro preparado, pero aún falta una pieza, porque entender el mecanismo no es suficiente, hay que convertirlo en práctica. Y más importante aún, entender el costo silencioso de seguir ignorando este patrón, porque el impacto de esto va mucho más allá de la lectura. Hay un momento específico en el que todo cambia. No es cuando aprendes otra técnica, ni cuando decides leer más, es cuando te das cuenta de que el problema nunca fue la cantidad, fue el patrón porque hasta ahora estabas intentando extraer información de un libro, sin preparar el sistema que recibe esa información. Y ningún sistema funciona bien bajo esfuerzo constante. El cerebro no es la excepción. Ahora, la aplicación del escaneo cerebral es simple, pero no en un sentido superficial. Simple en el sentido de alineada, ocurre en 3 fases, y cada una de ellas conecta directamente con el funcionamiento natural de la mente. La primera es el escaneo antes de leer. Recorres, sin presión, sin intentar entender todo. Observas títulos subtítulos palabras destacadas, estructura en pocos minutos. El cerebro comienza a construir un mapa no consciente, pero funcional. Es como entrar en una ciudad desconocida y primero ver el panorama. Antes de caminar por las calles, este paso parece ligero, pero es donde todo comienza, porque activa el mecanismo de anticipación y reduce drásticamente el esfuerzo en las siguientes etapas. La segunda fase es el mapeo. Ahora, lees, pero algo se siente diferente. Las frases no llegan como una novedad absoluta, ya han sido, de alguna forma, anticipadas. El cerebro no necesita luchar para entender, simplemente encaja. Este es el efecto del chunking, descrito por George Miller. La mente no procesa información aislada, agrupan cuando existe un mapa previo. Las palabras se organizan en bloques, y los bloques son más fáciles de almacenar que los fragmentos. Lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye. Y aquí ocurre algo casi imperceptible. Dejas de leer intentando recordar, y empiezas a recordar porque leíste. La tercera fase es la profundización. No es una relectura completa,
Es revisión estratégica. Vuelves a puntos clave, refinas conexiones. Refuerzas lo que ya fue entendido. Esto activa la neuroplasticidad. El cerebro refuerza circuitos que se revisitan con significado. No es repetición vacía, es consolidación. Y este proceso cambia no solo cuánto retienes, sino cómo percibes la lectura. Deja de ser un esfuerzo continuo y se convierte en un ciclo. Explorar, en entender, en reforzar, en ahora. Hay algo que casi nadie menciona: el costo de no hacer esto. Porque seguir leyendo de la forma tradicional no solo limita la velocidad, desgasta. Empiezas a asociar la lectura con cansancio, con lentitud, con frustración silenciosa. Y poco a poco, la mente lo evita. No porque no quieras aprender, sino porque el sistema fue condicionado a consumir demasiada energía para obtener muy poco retorno. Esto afecta más que los libros, afecta tu relación con el conocimiento, con el enfoque con la profundidad. Ahora imagina lo contrario. Empiezas un libro y en pocos minutos ya entiendes su estructura, avanzas. Y las ideas se conectan con facilidad. Regresas y refuerzas solo lo esencial, sin esfuerzo excesivo, sin esa sensación de estar forzando la mente. Esto no es talento, es alineación, es usar el cerebro de la forma en que realmente funciona. Y cuando eso ocurre, leer un libro por semana deja de ser algo impresionante y pasa a ser una consecuencia. No porque aceleraste, sino porque eliminaste la fricción invisible que existía en el proceso. Al final, la diferencia nunca estuvo en la velocidad, estuvo en la forma, porque el cerebro no aprende mejor cuando lo fuerzas. Aprende mejor cuando le permites organizar, y tal vez ese sea el cambio más importante. Dejar de intentar dominar la lectura y empezar a entender la mente que lee. Y si este tipo de contenido te hace ver la mente de una forma diferente, entonces tal vez valga la pena quedarte aquí. Suscríbete al canal, no como un hábito automático, sino como una elección consciente de filtrar mejor lo que consumes. Porque, al final, lo que escuchas con frecuencia moldea la forma en que piensas, y la forma en que piensas define todo lo demás.